TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de encuentro de cómo es Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Todos los días de 7:20 a 8:20 de la mañana, Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, como lo hacemos ya hace casi 17 años de manera ininterrumpida, siempre aquí en 96.3. El próximo miércoles, si Dios lo permite y si ustedes así lo desean, estaremos cumpliendo 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana que nació y sigue por el mismo sendero con la única finalidad de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro en el cual podamos escuchar de nuestros invitados sus opiniones, sus criterios que nos ayudan a formar opinión. Promovemos la cultura ciudadana, ese es nuestro único objetivo, y desde luego seguimos con el mismo estandarte que nos dio nacer, con la misma frase: en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Es usted, amiga, es usted, amigo, quien decide si tiene o no tiene razón, si comparte o no comparte lo expresado acá, pero recordemos siempre que en la diversidad de pensamiento está la riqueza de una sociedad. Importantísimo, vital escuchar otros puntos de vista. Así
nos vamos nutriendo todos los días nosotros, ustedes y toda la ciudadanía en general. Ya está con nosotros nuestro invitado. Antes solamente les recuerdo que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp nuestro, es muy sencillo, si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Voy a repetirlo nuevamente, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda participar en la medida que vaya avanzando el tema, con algunas dudas, comentarios, aportes o sugerencias que nos pueda hacer a través del WhatsApp. Entonces, 83414142, y usted nos está escuchando por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, solamente ingrese a Facebook, búsquenos en Facebook en la siguiente dirección: facebook.com// Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com// Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y de inmediato podrá escuchar usted en directo nuestro programa a través de su tablet, su computadora o desde su teléfono celular, sin importar en qué lugar se encuentre. Ya lo saben, entonces solamente le da clic a la imagen de nuestro invitado que está ahí para que usted pueda escucharnos de inmediato. Vamos a ir con nuestro invitado, agradeciéndole a ustedes y a él la presencia con nosotros. Es una persona que siempre aprendemos muchísimo de él, que nos invita a reflexionar. El licenciado Fernando Berrocal Soto, exministro de la Presidencia, exministro de Seguridad Pública, escribió recientemente un artículo que nosotros compartimos con ustedes: el clima político. Y una de las frases que llama la atención dice: la temperatura política nacional está demasiado alta, hay que bajar los niveles de confrontación. Bueno, sí, efectivamente, lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo con mucho respeto, pero sí consideramos que es importante decirlo como ciudadanos libres que podemos opinar. A nosotros nos llama la atención el estilo diferente, confrontativo y hasta el reto que en ocasiones usa el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Desde que él utilizó aquella frase de me compro la bronca, pareciera que efectivamente se la sigue comprando. En ocasiones se compra la bronca con el Poder Judicial, con Corte Plena, luego se compra la bronca con los diputados y diputadas de la República que le exigen, en su momento le exigieron que se disculpara. Luego se compra la bronca con algunos sectores de la prensa, después se compra la bronca con algunas empresas en particular, como puede ser Grupo Nación, como Televisora de Costa Rica. Luego lo vemos haciéndole un homenaje y un reconocimiento por ser uno de los pilares de la democracia de Costa Rica a la presidenta de Televisora de Costa Rica, cosa que nos llamó la atención, y nosotros respetamos y estimamos muchísimo a doña Olga Cosa de Picado, pero sí estamos hablando de la actuación del presidente que nos llamó la atención. Primero había lanzado aquellas frases diciendo que los iba a desaparecer, y luego les da un reconocimiento y una condecoración. Entonces como que no se entiende esto de comprarse las broncas. Así es. Entonces don Fernando Berrocal escribió este artículo: el clima político actual de nuestro país. Don Fernando, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar con la familia de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Se le quiere, se le estima, se le respeta, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para que usted nos hable acerca de este artículo que usted escribió, que lo siento como un llamado a la concordia, un llamado a la paz, un llamado al respeto, a la tolerancia, y un llamado sobre todo a tomarnos la tacita de café y dejar esa frase que en campaña sonó muy bonita: me compro la bronca por unimos puentes, estrechémoslo la mano, contribuyamos todos juntos para sacar a Costa Rica adelante. Bienvenido, don Fernando Berrocal. Muchísimas gracias, Edgar. Siempre es un gran gusto y un honor estar con usted y con su programa Horizontes. Bueno, yo siento eso, lo que escribí en mi columna semanal en el periódico Extra, de que la temperatura política está demasiado alta
que hay demasiada confrontación y que tenemos que concentrarnos en lo que yo llamo los temas país, y que estoy seguro que en esos temas país vamos a encontrar mucho más coincidencias que diferencias entre los distintos grupos que conforman la vida nacional, los partidos políticos, la sociedad civil organizada, léase cámaras empresariales, sindicatos, cooperativas. Fíjese usted, Edgar, que hace un año por estas fechas, ya estamos casi llegando a febrero, hoy es 30, estamos a fines de enero, hace un año por estas fechas estábamos preparándonos para elegir, para ir a las urnas electorales. Y bueno, fuimos y contundentemente ganó en esas elecciones don Rodrigo Chávez. Sacó el 53% del electorado, y el otro candidato, don José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, sacó el 47%. En una elección libre, soberana, el pueblo se expresó como corresponde a una democracia en las urnas electorales, pero no fue suficiente en ese momento para escoger al presidente de la República. Estos porcentajes que le doy se tuvieron que dar en el mes de abril, porque hubo que ir a una segunda votación. Pero en febrero quedaron elegidos los diputados, y eso también fue un acto soberano del pueblo costarricense. El pueblo decidió en segunda votación escoger a don Rodrigo Chávez como presidente de la República, pero en primera votación, hace un año, en febrero, decidió repartir, distribuir el poder en la Asamblea Legislativa entre 6 partidos políticos. Y ahí, si usted se pone a analizar, está representado todo el espectro político nacional, como pocas otras veces en la historia de este país. Ahí están los del Frente Amplio, que son las posiciones más de izquierda. Ahí está Liberación Nacional, que digamos es un partido de centro progresista, de centro izquierda, pero moderado, en fin, la socialdemocracia. Ahí está la Unidad Social Cristiana, que también es un partido de centro, pero digamos más conservador, más tirado hacia la derecha. Ahí está el Partido Liberal Progresista, que recoge todas las tendencias liberales del país, que es una tendencia histórica muy fuerte en Costa Rica. Está también el partido de Fabricio Alvarado, que es un partido, digamos, con respecto a los temas de la agenda esta moderna del siglo XXI, yo diría un partido conservador. En fin, están las 6 fuerzas que representan todo el espectro ideológico y político del país, y está también el partido del presidente Chávez, en minoría. Esa es la realidad. Uno, para hacer política, tiene que construir política sobre la realidad. El partido del presidente Chávez tiene solo 10 diputados, Liberación tiene 19, el otro tiene por acá. Es decir, no hay tampoco que uno pueda decir una oposición. Cuando uno habla de la oposición, no habla solo de Liberación Nacional, hay distintas oposiciones. Ahí hay varios partidos políticos en la oposición. Y el Poder Ejecutivo, el partido del presidente Chávez, es una minoría, son 10 diputados. Entonces, esa es la realidad, esa fue la decisión soberana del pueblo costarricense. Bueno, el presidente Chávez ganó, y yo lo he dicho, lo he escrito y lo he dicho aquí en su programa varias veces y en otros programas. Yo estoy convencido que él interpretó, y sus estrategas políticos, mejor que los estrategas políticos de Liberación Nacional, el hartazgo que había en el país, la molestia generalizada que había en el país, el deseo de cambio. La palabra clave, la palabra mágica de la última campaña electoral fue el cambio. La gente quería cambiar, había un hartazgo generalizado. Y ese hartazgo, recientemente, en noviembre del año pasado, el Estado de la Nación hizo un informe que yo creo que debería casi que transformarse en lectura obligatoria en cada uno de esos partidos políticos,
y en la Casa Presidencial y en el Ministerio de Planificación y todas las personas que están interesadas seriamente, subrayo la palabra seriamente, en los problemas nacionales deberían analizar ese informe sobre el estado de la nación que se dio a fines del 2022. En ese informe se dice que Costa Rica tiene más de 20 años de estar retrocediendo, que prácticamente todos los índices económicos y sociales están mal, están en rojo. Bueno, eso es lo que explica la realidad del hartazgo nacional. No es que la gente se harta porque se harta, o el sentimiento generalizado de hartazgo es por caprichos personales, no, pues es por la realidad. Es decir, hemos retrocedido económicamente, hay casi la mitad de los costarricenses, de quienes vivimos en este país, que están en condiciones económicas muy malas, hay falta de trabajo, hay falta de oportunidades, el país se nos ha complicado extraordinariamente, en muchos aspectos seguimos siendo el país ejemplar y el país singular y el país admirable que logramos construir durante mucho tiempo, y que nos hizo diferentes y especiales en América Latina y sobre todo muy diferentes al resto de los países de Centroamérica. O sea, Costa Rica no es Nicaragua, Costa Rica no es El Salvador, Costa Rica no es Honduras, ni Costa Rica es Guatemala. Costa Rica es una cosa totalmente distinta, diferente. Quizás el único país con el que podemos compararnos en América Latina es con Uruguay. Dos países excepcionales, distintos, diferentes, que por la vía de la educación, por la vía de la movilidad social que generó el desarrollo, el modelo de desarrollo que se implementó a partir de la Constitución de 1949, fundado en dos grandes corrientes, yo diría en tres grandes corrientes, Edgar. Es decir, en la reforma social del calderonismo, de Calderón Guardia, de Manuel Mora y de Monseñor Sanabria, que creó la reforma social, y después en la Revolución del 48 y toda la visión de Estado social de derecho que dio don Pepe Figueres y los padres fundadores del Partido de Liberación Nacional. Y antes, en el espíritu que inculcaron en todos los costarricenses los grandes liberales. Toda la época liberal, que es extraordinaria en Costa Rica, don Ricardo Jiménez, don Cleto González Víquez, don Bernardo Soto, todos esos que nos sembraron en el alma costarricense el sentido de la libertad, el sentido de la democracia. Eso es Costa Rica. Y bueno, se creó un modelo que desarrolló y que ya, bueno, nos dio aire y oxígeno para medio siglo. Pero desde hace 20 años el país viene retrocediendo. Bueno, el presidente Chávez, sus estrategas políticos, interpretaron bien ese momento y ganaron las elecciones. Pero bueno, yo digo, y fue una elección muy dura y muy fuerte, y el presidente Chávez se confrontó con el país y se paró y dijo las 4 verdades y ganó. Yo digo, bueno, yo no voté por él, todo el mundo lo sabe. Yo soy liberacionista, he sido ministro de Estado 2 veces de Liberación Nacional y soy un socialdemócrata. Antes que liberacionista soy un socialdemócrata, un hombre de centro izquierda, un hombre que participó y que tuvo la suerte de crecer en este modelo. Generó movilidad social en este país. Los hijos de los campesinos se hicieron profesionales, se hicieron médicos, abogados, ingenieros. El país creció, hubo riqueza, hubo generación de riqueza. Pero bueno, hoy en día todo eso está cuestionado. El presidente Chávez, bueno, le habló duro al país y dijo que se iba a comprar las broncas. Pero yo lo que digo es que un año después, que ya no estamos en campaña política. Entonces tenemos que sentarnos todas las fuerzas políticas de este país a pensar en los verdaderos temas, en los temas trascendentales, temas en los que nos podemos... Que no me digan a mí que no existe por lo menos unas 4 o 5 áreas en las que no podemos llegar a acuerdos nacionales. Claro. Vea usted que ya se logró uno. Perdone, dígame usted. No. Le estaba dando la razón de que sí se puede llegar a grandes acuerdos nacionales. Continúe, don Fernando. Por supuesto. Vea que se logró uno de los eurobonos. Sí. El presidente quería 6.000 millones. Los partidos de oposición hablaban de 1.500. Después subieron a 3.000 millones. Al final
se pactó, se negoció, eso no salió como una concesión graciosa de los partidos políticos de oposición al presidente Chávez y a la Casa Presidencial, que sabemos, y los que hemos hablado con los diputados sabemos que hubo muchas negociaciones, y al final se pactó una suma de 5,000 millones, una autorización para colocar 5,000 millones. Fíjese que en eso votaron todos los partidos, hasta el Frente Amplio, que uno podría pensar que el Frente Amplio tiene una visión diferente, porque son más a la izquierda o qué sé yo, porque representan corrientes del socialismo del siglo XXI, sin embargo votaron. ¿Por qué? Porque había y existía una crisis fiscal, la sigue habiendo. Entonces ya no se habla de crisis fiscal, ya el gobierno le dieron una autorización, ahora es el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, quien tiene que colocar esos bonos en el mercado internacional para con dinero, con fondos en dólares más baratos, pagar deuda cara y bajar la crisis y bajar la deuda. Ahí hay mucho que hacer todavía, déjeme decirle, pero por lo menos se dio el paso y ahí se oxigenó la situación del país, y ahora ese no es el tema que está sobre la mesa todo el día hablando de la crisis fiscal. Se logró una acuerdo. Bueno, yo le voy a decir otras cosas en las que estamos trabajando. Hicimos un programa sobre eso con usted, estamos trabajando en seguridad. Correcto. Mira, cuando le digo que estamos trabajando exministros de varios partidos, de Liberación Nacional, del PAC. Están metidos los dos últimos ministros de seguridad, Michael Soto, que ahora está en la OIJ dirigiendo planes y programas, y que es un excelente policía, y está también Gustavo Mata, estoy yo de Liberación, está Álvaro Ramos, hay varios exministros, y yo me he reunido 3 veces con Jorge Torres. Estamos trabajando, hablando, encontrando fórmulas, viendo a ver cómo se encuentran recursos para el Ministerio de Seguridad Pública, y además dando una corriente en la Asamblea Legislativa y en la tráfico, en que hay diputados de todas las tendencias políticas, hay un gran consenso de que el seguridad es un tema prioritario. Don Fernando, perdón, disculpe, don Fernando, no sé si está con un inalámbrico y como que en ocasiones se aleja un poquito de la base, pero como que se nos va un poquito la señal. Bueno, me voy a correr un poquito, sí, estoy con un inalámbrico, tal vez aquí me oye mejor. Gracias, maestro. Fíjese usted que ahí nos estamos poniendo de acuerdo. Bueno, me gustó mucho, por ejemplo, para darle otro ejemplo, en que podemos ponernos de acuerdo en el tema de educación, la cadena nacional de ayer que hizo el presidente con la ministra Müller. Qué bueno, esas escuelas modelo de las que estuvieron hablando ayer, qué bueno que se han reparado la infraestructura física, no sé si fueran 27 o 30 escuelas que dijeron en diferentes partes del país, con participación ciudadana, que han conseguido cerca de 1,000 millones de colones en los cantones directamente, con los empresarios, con el de la pulpería, con el emprendedor, con las fuerzas vivas de la sociedad, con las cooperativas que hay ahí, que han podido reparar y poner en condiciones correctas escuelas. No me diga que no podemos ponernos de acuerdo en materia de educación, en materia de reactivación económica. ¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo en reactivación económica? Si quién ya a estas alturas del siglo XXI no está de acuerdo en que se necesita inversión extranjera, que se necesita traer inversión extranjera al país, que se necesita generar trabajo? ¿Quién a estas alturas del siglo XXI no está de acuerdo, por ejemplo, en turismo? Todo lo que podríamos hacer en turismo, generando acuerdos nacionales. Vea, una tesis que yo tengo desde el gobierno de Óscar Arias. Fíjese usted que en el gobierno de Óscar Arias, Carlos Ricardo Benavides era ministro de Turismo. Fue a China. ¿Cuánto fue? Hace como 20 años fue el gobierno de Óscar Arias. Correcto. Fue a China, firmó un acuerdo para atraer turismo chino. ¿Y sabe por qué no se ha podido resolver? Porque no les da la gana en migración y extranjería cambiar las reglas del juego y dar visas colectivas. Los chinos no salen solos, no es que un chino
va ahí a una agencia de viajes y compra un pasaje en Pekín o en Shanghái o donde sea, y dice, mire, es que voy a ir a pasar vacaciones con mi familia a Costa Rica. No, salen en grupos de 100, de 150, de 200 chinos, se van para Europa, se van para los Estados Unidos, se van para México. Hoy en día se van para República Dominicana. Usted aterriza ahí en los 7 aeropuertos internacionales que tiene la República Dominicana, que es un país más chiquito que Costa Rica, y tiene 7 aeropuertos internacionales. Y ya ve ahí, igual como ve, aviones canadienses, aviones norteamericanos, aviones de líneas aéreas europeas, ve aviones de las líneas aéreas chinas. Y ahí están. Y resulta que en Europa esos chinitos que salen gastan $10,000 o $20,000 en una salida. Bueno, no hemos logrado, tenemos relaciones con China hace 15 o 20 años y no hemos logrado que les den una vez. El plan en ese entonces era que llegaran a México y que de México vinieran a Costa Rica. Ahora, República Dominicana, que estableció relaciones con China en el gobierno anterior, o sea, hace menos de un año apenas, ya llegan a México y de México se van para la República Dominicana. Bueno, es que tenemos que actuar. Ahí tenemos una gran área. Nada genera más riqueza que el turismo, nada. Es ahorro y riqueza generada en otros países que viene a Costa Rica y se distribuye en los hoteles, pero también en las ventas de artesanías, en los restaurantes, en las ventas que hay alrededor, en la playa, en fin, distribuye riqueza, que se generan empresas para llevar a los turistas a los volcanes, a los diferentes lugares. Ahí tiene usted otro campo, en educación, en reactivación económica, en seguridad, en fin, hay que encontrarle la comba al palo. Y yo lo que digo es que está muy bien que seamos liberacionistas, que seamos socialcristianos o de la unidad, o que seamos del partido de Chávez. Todos tenemos derecho a escoger nuestro propio partido. Que eso se ha reducido. Piense usted que en este momento el 75% de los costarricenses no tienen partido político. Así es, sí. Bueno, por eso el fenómeno del Partido Progreso Social Democrático, un partido totalmente desconocido. Totalmente. Bueno, porque si antes que nada somos costarricenses. Así es. Entonces pongamos los temas país ahí enfrente, que los ponga el Poder Ejecutivo y que los ponga también. Yo le he dicho ahí a compañeros, amigos que tengo en la Asamblea Legislativa, y no crea que solamente en Liberación Nacional, tengo amigos también en otros partidos políticos. Si es que se hace oposición no solamente tirándole todo el día al gobierno y tirándole todo el día a Chávez y al ministro tal, y tratando de apiarse a tal ministro y enjuiciándolo y llevándole una comisión para triturarlo ahí. Bueno, eso es parte del juego democrático. No, está bien, pero se hace oposición también planteando ideas y soluciones. ¿Será que el gobierno cae en la trampa de estar constantemente defendiéndose y de vez en cuando sacándose el clavo también, comprándose broncas, y entre unos dicen para un lado y otros dicen para otro lado, y el tiempo se nos va el tiempo y no entramos a los grandes temas país, don Fernando? Bueno, lo acaba de decir. Vea, en términos reales, en una democracia y en un país tan chiquito como Costa Rica, que ese es otro tema. Este es un país muy chiquito, esta es una economía muy chiquita. Es decir, qué maravilla que vendemos chayotes en Miami, y eso genera trabajo ahí en Cartago y en la zona norte. ¿Verdad? Qué dicha que exportamos chayotes, pero eso en términos de la economía del mundo no significa nada. Este es un país muy chiquito, las variables internacionales dejan muy poco margen de maniobra. Entonces tenemos que ver cómo nos metemos ahí en este proceso tan complejo de la globalización y potenciamos la capacidad de crecimiento de Costa Rica. El tiempo. Mire, ya fue un año. Le quedan de gobierno real al presidente Chávez 2 años y medio. Después, en el último año, todo el mundo está otra vez con el celelele de la campaña política. Así es. Como presidente.
Mientras tanto seguimos hablando de comprarnos broncas y metiéndole la bronca al gobierno. Hablamos de que si se pagaron troles, que si no se pagaron troles, etcétera, etcétera. Don Fernando, ¿usted me permitiría ir a una pausa? Claro que sí. Gracias. Estamos con el exministro de la Presidencia, exministro de Seguridad Pública, licenciado Fernando Berrocal. Con él estamos hablando acerca de un artículo que recientemente escribió en su columna semanal de Diario Extra, don Fernando, El clima político. Hace algunas reflexiones, don Fernando, donde realmente hace un llamado, realmente yo siento que es un llamado respetuoso, pero muy vehemente y muy claro, desde la figura del señor presidente de la República a todos nosotros los ciudadanos y a todos los actores políticos. Debemos nosotros bajar el tono, hay que bajar el tono. No, ¿de qué sirve el desplante? ¿De qué sirve lo que algunos pueden interpretar? Y ojo que me estoy cuidando de las palabras porque no quiero caer yo también en el asunto de estar de incendiario, apagando un incendio con gasolina. Cuando algunas posiciones se pueden interpretar como matonismo, y digo se pueden interpretar, probablemente es el estilo. Bueno, démosle el beneficio de la duda al señor presidente, si ese es el estilo de él, pero empecemos a hablar con él, no respondamos con ataques. Y por otro lado, cuando la oposición responsable y seria que señala don Fernando hace algunos señalamientos o algunos sectores de la economía nacional, como pueden ser diferentes actores económicos, también no es necesario señalarlos y desprestigiarlos, empezar por desprestigiar a todo aquel que señala algo que es sujeto de revisión. Me parece que es tiempo para reflexionar, es tiempo para analizar, y la historia de Costa Rica se ha construido con base en grandes pactos, grandes acuerdos, y sí, efectivamente hay que bajarle el tono, porque no se puede construir cuando estamos constantemente atacándonos o defendiéndonos, y realmente eso lo vemos en cualquier. Yo ayer hablaba con un colega de don Fernando que me lo topé en un restaurante por ahí y me decía, mira qué bueno el tema con don Fernando mañana. Edgar, te voy a decir una cosa, yo fui juez de familia y ahora me dedico desde hace mucho tiempo a representar a las familias con el asunto de divorcios, separaciones, etcétera, etcétera. Y realmente hasta en mi despacho yo, que tramito lamentablemente tantos divorcios, le digo a la gente, hay que bajar el tono. Hay que bajar el tono, ¿por qué? Porque si no, no se pueden llegar a acuerdos. Cuando la temperatura política nacional está demasiado alta, como dice don Fernando, hay que bajar los niveles de confrontación. Ojalá que este mensaje le llegue a todo el equipo del señor presidente. Ojalá que el señor presidente se dé cuenta de que será un desgaste de todo este tiempo que le falta en la presidencia si continuamos recibiendo ataques y atacando al otro, y por un lado le decimos que le vamos a cerrar la empresa, pero por otro lado lo condecoramos, y después 2 meses después también volvemos a atacar a ese mismo grupo político o ese grupo empresarial. Eso no tiene sentido. Hagamos eso a un lado. Si lo hacemos nosotros con nuestros amigos, con nuestros conocidos, que llega un momento que nos decimos, bueno, voy a vivir en paz y mejor sigo la flecha, como decimos popularmente, porque de lo contrario esto va a ser un desgaste. Ojalá que así sea. Vamos a una pausa que nos dice nuestro compañero Alex que estamos listos, y retornamos hoy hablando con el exministro Fernando Berrocal Soto sobre temas muy importantes, el clima político en nuestro país y cómo hay que bajar el tono. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Les cuento que de viejo vine a darme cuenta de que siempre padecí de TDAH, que es trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Menuda definición. Por eso ponía locas a las maestras, porque no se utilizaba Ritalina ni nada parecido en aquella época. De ahí que doy gracias a Dios, porque encontré algunos educadores que a base de experiencia me supieron controlar. Por ejemplo, una maestra me nombró encargado de todo lo que se podía, del aseo y cuidado de los borradores, del libro de clase, de traer los mapas desde la bodega allá en un sótano, ensayar para actos cívicos, y ni sigo. Llegaba agotado a la casa, pero con sentido de utilidad. De esas responsabilidades, la peor fue la de los mapas,
porque todos afirmaban que una directora ya fallecida se aparecía en ese sótano, y eso sí era un reto de miedo. Yo siempre fui a recogerlos y devolverlos, sudando del pánico, porque lo peor y más difícil es enfrentar nuestros propios miedos. Como ahora veo que estamos acosados por los miedos, el COVID, a los delincuentes, al narco, a los abusadores, pederastras, asesinos, politiqueros y mil cosas más, creo que será necesario aplicar la técnica que en la bodega de los mapas me sostuvo cumpliendo. Y es que siempre me dije a mí mismo, bueno, con fantasma o sin fantasma, el mapa tiene que usarse. El ánima de ambulante entendió que yo tenía responsabilidad y nunca se me apareció. Así que piense en sus metas, en sus compromisos y promesas, y verá que todos los sustos pasan a segundo plano. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. De regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de compartir con el exministro de la Presidencia, exministro de Seguridad Pública, don Fernando Berrocal Soto. Don Fernando Berrocal Soto escribió un artículo, El clima político. La temperatura política nacional está demasiado alta. Hay que bajar los niveles de confrontación. Y yo le agrego, escuchemos todos, por favor, y pongamos las barbas en remojo. Dediquémonos a construir, dejemos de estar atacándonos de un lado, porque entonces dicen, no, yo lo que estoy haciendo es devolviéndole el puñetazo a él porque él me disparó primero. Y el otro dice, no, él fue el que me ofendió primero, y ahí vamos a seguir, y aquí no gana nadie, pero sí perdemos todos. Vea qué curioso. Los pleitos son entre pequeños grupos, pero solamente entre ellos, y al final perdemos todos. Eso es lo más triste del asunto. Don Fernando, y que hablemos un poquito sobre el asunto de los tribunales de justicia, las difamaciones de los delitos de honor que usted menciona ahí, el asunto el lanzamiento de esta conferencia de prensa con los megacasos que se señalaban desde el Ministerio de Hacienda, y ahora parece que más bien va a terminar esto en los tribunales con tremendas demandas contra el Estado y contra las personas que hicieron esas afirmaciones, contra el ministro Nogui y el director de tributación directa, y también, ¿por qué no?, usted, además de abogado, es periodista, con la responsabilidad de la prensa, una prensa que en ocasiones, yo no sé si es canalla o no es canalla, pero yo por lo menos sí utilizo una expresión con mis amigos, en ocasiones es una prensa que está de incendiaria. Todos los días no hacen periodismo muchos, sino que se dedican a estar apagando incendios con gasolina, es decir, a meter carbón, a meter cizaña.
y desgraciadamente tanto de un bando como del otro bando, me refiero al Poder Ejecutivo como al Poder político de la oposición, como que se hagan cuenta, y entonces es asunto de ofensas, y ya ni siquiera vemos periodismo, pero también vemos a funcionarios públicos, no sé si por la presión que se les ejerce desde adentro, tratando de buscar escándalos por todos lados, denuncias. Nosotros las hemos aplaudido y las hemos pedido aquí con doña Pilar Cisneros, y le hemos aplaudido al señor presidente diciendo: saque los casos que usted dijo que conocía de grandes defraudadores. Beneficioso para el país, claro que sí, pero bien fundamentados, y siempre sin dejar en duda también, que eso es algo muy peligroso, la actuación del Ministerio Público. Le cedo la palabra, don Fernando. No, pero totalmente de acuerdo con usted, Edgar. Yo también pienso lo mismo sobre la prensa. Es echándole gasolina todo el día, todas las ediciones, todas las mañanas, a un montón de situaciones que algunas muy importantes, por supuesto que hay que aclararlas. El tema de la evasión fiscal, claro que sí, pero hay que puntualizar, hay que fundamentar, hay que presentar pruebas. Y aquí le quiero caer en el tema de la judicialización de la política. Vea, ese es otro tema en el que también es una trampa en que hemos caído los costarricenses. Hoy hay una noticia sobre dos personas que yo le juro que no las conozco personalmente, pero me alegra enormemente. Hoy resulta que desestiman el caso que se presentó contra el diputado Dolanescu, que era del partido calderonesca de Alajuela, y contra la diputada Chile Díaz, que no tengo la menor idea quién es. Es decir, por los periódicos nada más. Desestiman el caso. Resulta que en el caso de Dolanescu, el Ministerio Público le abrió una causa porque en una comparecencia en la Asamblea Legislativa dijo el número telefónico privado del presidente Alvarado. Y ahora, después de una gran investigación, resulta que más de 40 personas conocían ese teléfono. Los abogados, estaba en los expedientes, estaba en todas partes. Usted no tiene ni pie ni cabeza haber abierto una causa penal contra un diputado que mereció el levantamiento de la inmunidad. A la señora diputada Díaz, que tampoco sé quién es, solo por los periódicos, porque participó en una manifestación antivacunas. Bueno, unos creemos en las vacunas y nos hemos puesto 3 y hasta 4 vacunas para el COVID, otros no creen en las vacunas. Bueno, ya que no se pongan las vacunas. Pero es que es una exageración. Todo lo judicializamos, todo lo llevamos a los tribunales de justicia. El Ministerio Público hay fiscales que llevan 250 casos y no pueden atender los 250 casos que tienen bajo su responsabilidad. Por eso es que las investigaciones duran 10 años, que los juicios se materializan 8 años o 10 años después. La trocha pasó en el gobierno de Laura Chinchilla y todavía no ha llegado a juicio. Es decir, tenemos que ponernos serios. Este es un país muy chiquito. Yo no digo que no se judicialicen, por supuesto, y que no se persiga a los criminales, por supuesto, y que cuando hay delitos no se pongan el Estado de Derecho funcione. Pero esta charlatanería de judicializar todo lo que pase, que se lo digo a ese abogado de familia con el que usted se encontró en el almuerzo. Estamos como un matrimonio mal habido que el hombre le fue infiel a la mujer y la mujer se venga, o la mujer le fue infiel y el hombre se venga, y entonces todo es un pleito. Así es. No. Eso no puede ser. Y si hablamos de troles, hoy vamos a perder mucho tiempo con la comparecencia de la ministra Jocelyn Chacón en la Asamblea Legislativa, donde también urgen proyectos de ley importantes que el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, ha hecho un llamado para que se actúe con mesura, que se baje el tono también, igual que lo está haciendo usted, que se baje el tono y que construyamos país. Edgar, estoy total y absolutamente de acuerdo con Rodrigo Arias. Rodrigo fue ministro de la presidencia, yo fui ministro de la presidencia. Vea,
Cuando a mí me tocó ser ministro de la presidencia, otra Costa Rica, estoy de acuerdo, y además yo era un muchachito de 32, 33 años, el presidente era Luis Alberto Monge. Bueno, nosotros hicimos una crisis terrible, una crisis económica espantosa, peor que la actual. Al final del gobierno, y le digo por qué peor, porque ahí el Banco Central se quedó sin divisas. Es que cuando nosotros entramos al gobierno con Luis Alberto Monge no había $1 en el Banco Central. Yo me acuerdo que el presidente Monge llamó al presidente de la Madrid de México, y yo fui con Carlos Manuel Castillo, que yo ministro designado de la presidencia, y Carlos Manuel Castillo, presidente del Banco Central, fuimos a México, y México mandó una transferencia de $50 millones con las que arrancamos el gobierno de Luis Alberto Monge. En este momento el Banco Central tiene $8,000 millones en divisas. Claro que hay una gran crisis fiscal, pero hay divisas. El Banco Central tiene la capacidad de sostener el colón y ajustarlo, y hacer que las fuerzas del mercado funcionen, y que el tipo de cambio sea el que corresponde. Nosotros no pudimos controlar el tipo de cambio, se fue a 200, a 150, al final se estabilizó en 60. Había estado desde no sé cuántos años para atrás estable en 8.60, tal vez usted se acuerda cuando el tipo de cambio estaba en 8.60. Bueno, pero una crisis tremenda. Bueno, ¿y qué hizo Luis Alberto Monge? Y apelar a todas las fuerzas, a todos los sectores del país, a los sindicatos, a las cámaras empresariales. Es más, en política se hizo una reforma que la negoció el presidente Monge con Rafael Ángel Calderón Fournier, que reformó el Código Electoral y posibilitó la creación del Partido Unidad Social Cristiana. Un gran paso, correcto. Que no existía, porque don Rodrigo fue producto de una coalición, entonces permitió que las coaliciones se transformaran en partido político. Bueno, ¿por qué? Porque Luis Alberto Monge sostenía la tesis de que se necesita que haya oposición. Una democracia necesita oposición. Hoy día no, hoy día pareciera que quien es opositor, tanto en su pensamiento como en un grupo político, hay que desaparecerlo, porque a nosotros mismos nos sucede, don Fernando, emitimos alguna opinión o algún criterio aquí, y entonces nos llueve por todo lado y empiezan a decir, ya este programa Horizonte se vendió, ¿cuánto le pagaron? Ustedes esto, ya no los vuelvo a escuchar. De todo le dicen ahora, solamente por pensar diferente, qué difícil, ¿ah? Bueno, qué difícil, y le tienen una batería de troles. Así es. ¿Cómo es eso? Eso no puede ser. Es decir, a base de campañas de troles, este país no va a salir adelante. Y vuelvo al tema, este es un país muy chiquito, esta es una economía muy chiquita. Sí, además aquí nos conocemos todos. Sí, más o menos, pero nos conocemos todos. Entonces yo lo que digo, el gobierno que gobierne, que saque adelante. En todos aquellos temas país en los que podamos construyamos juntos, unamos fuerzas, aprobamos en seguridad. Ahí estamos haciendo un trabajo fuerte. Se hizo en la cosa de los eurobonos. Se puede hacer en un montón de temas de reactivación económica para generar trabajo. Bueno, le voy a decir otro tema, un tema que yo creo que en el que no va a haber grandes diferencias en política exterior y comercio exterior. Ahí, además, es que las cosas hay que verlas con objetividad. Y vuelvo a decir, yo voté por Liberación Nacional y creo que el país perdió un gran presidente que pudo haber sido José María Figueres por su experiencia, por sus contactos internacionales. Bueno, pero el país escogió a don Rodrigo Chávez, que don Rodrigo Chávez dejémoslo gobernar. Tiene buenos ministros. El ministro de Relaciones es un hombre competente, es un hombre con un doctorado en Alemania. El ministro de Comercio Exterior, este muchacho Tovar, es un ministro de primer nivel. Un ministro de primer nivel que viene de la OCDE. Entonces ahí también podemos hacer muchísimas cosas en generar inversión extranjera. Bueno, ya creo yo que llegamos a un nivel de madurez que incluso los del Frente Amplio están de acuerdo, por decir la posición más izquierda del espectro ideológico nacional, en que el país necesita inversión extranjera. Bueno, traigamos inversión extranjera, promovamos la inversión extranjera, generemos trabajo,
pongámonos de acuerdo en crear condiciones para un mejor crecimiento económico del país. Ahora, algunos ahí también le agregamos en un Estado social de derecho, o sea, que se distribuya la riqueza, que alcance para todos, que haya distribución de la riqueza, que haya justicia social, ¿cómo es posible, Edgar? Vea, solamente esto, que en 20 años, en los últimos 20 años, 25 años, nos transformamos en uno de los países más desiguales, según lo dicen todos los informes internacionales serios, cuando Costa Rica era un ejemplo de justicia social, de desarrollo con movilidad social. Como les decía al principio, cuando en este país lo que generó la segunda mitad del siglo XX fue una gran cantidad de profesionales, claro, y emprendedores, los hijos de los emprendedores, de los viejos campesinos que tenían su platica ahí en Naranjo, en Pamares, en San Ramón, en Pérez Celedón, se hicieron profesionales, abogados, médicos, ingenieros. El país creció, se generó un país de clase media y ahora somos uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un exceso de concentración de la riqueza en unas pocas familias y el resto aquí hay una clase media cada día más apretada, cada día más jodida, en la que estamos todos nosotros, ¿verdad?, profesionales y peleándola todos los días, y luego un montón de gente en condiciones de vulnerabilidad. Se volvió muy difícil la sociedad costarricense. Don Fernando, nos quedan unos 3 minutos y medio y quiero preguntarle, el fiscal general apartó del megacaso de evasión por prudencia, dice don Carlos Díaz, a la fiscala que estaba llevando el caso, a Cris González. He recibido algunos comentarios que dicen que esto es mostrar debilidad por parte de la fiscalía. Otros, y voy a adelantar mi criterio, yo digo, bueno, partiendo de lo que usted dice, si se trata de bajarle la temperatura, pues no hay nada de malo también, porque el caso va a seguir siendo analizado por la fiscalía. ¿Cómo ve usted esto como abogado y conocedor de las leyes, el que se separara a la fiscala y que continúe lo que tenga que ser, que se separara a Cris González por parte del fiscal general don Carlos Díaz? Yo creo que hizo muy bien el fiscal general. Baja la temperatura, ¿verdad? Por prudencia, como él lo dijo, como igual creo que van a hacer muy bien en la Asamblea Legislativa si derogan el artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, que también ya está la iniciativa planteada ahí. Yo creo que ahí hay una confusión y una mala asesoría legal al presidente de la República, lo digo sinceramente. Una cosa es la Procuraduría General de la República como abogada del Estado, y otra cosa es la función acusadora que le corresponde al Ministerio Público y a la Fiscalía, que en este país excepcionalmente está en el poder judicial. Y eso es división de poderes. Entonces, en esas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. En la venta del Banco de Costa Rica no nos vamos a poner de acuerdo, unos a favor y otros en contra. Pero hay una lista enorme de temas en los que yo creo que podemos construir país, que podemos coincidir, que podemos llegar a acuerdos nacionales y que eso es lo que le conviene a Costa Rica, sin renunciar a las posiciones ideológicas y políticas de cada uno. Pero para terminar con algo que está en la esencia del ser costarricense, primero Costa Rica y después los partidos políticos. Y siempre respetando la Constitución, siempre respetando el ordenamiento jurídico y la Constitución, no como algunos dicen que deberían de suspenderse las garantías, etcétera, etcétera. Pareciera que no entienden lo que están diciendo algunas personas. Bueno, como en seguridad, alguna gente que anda diciendo que la solución es la solución Bukele, pero están completamente chiflados. Totalmente. Salvador es una cosa totalmente distinta a Costa Rica. Nosotros en materia de seguridad podemos encontrar grandes soluciones a la costarricense, y lo estamos haciendo y lo estamos buscando. Y ahí, por ejemplo, no tenemos dificultad con el ministro Jorge Torres, hablamos con él, los exministros, estamos trabajando. Igual me encantaría que se incorporara a este equipo el ministro de Justicia. Creo que podemos encontrar entre todos grandes soluciones, con el fiscal general también, y ojalá que nombren a un excelente director general de la Policía Judicial. Es que hay cosas que son temas país, que nos incumben a todos, y hay otros temas en los que sí, pues, defendamos nuestras posiciones, pero yo lo que digo es que seguir en esta bronca eterna, y ahí no vamos para ninguna parte, ¿verdad?
Así es, don Fernando, el clima político es el artículo suyo y realmente las reflexiones suyas nos hacen pensar mucho. Y no he querido leer hoy mensajes porque realmente son tantísimos que le hubiera quitado la palabra, pero destaco uno de un buen oyente que tiene años de escucharnos, que yo sé porque he conversado con él a través del chat, que él es opositor, pero dice don Manrique, excelente programa, qué gusto escuchar a don Fernando. Deberían de escucharlo muchos liberacionistas, y yo le agrego a lo de liberacionistas, sobre todo muchos costarricenses, pero sí, me parece muy bien. Don Fernando, muchísimas gracias, el tiempo se nos fue, le agradezco mucho, y este programa estará en unos 40 minutos en las redes sociales, ¿de acuerdo, don Fernando? Muchas gracias, Edgar, y un gran gusto, y gracias por la oportunidad de haber dicho estas cosas que usted me dio a quienes nos han escuchado. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias a Horizonte. Gracias, los agradecidos somos nosotros con el licenciado Fernando Berrocal Soto. Este programa estará en unos 40 minutos en nuestro Facebook, facebook.com/inclinada, programa Radial Horizontes, y recuerden, visiten nuestro canal en YouTube. En YouTube estamos como programa Horizontes Costa Rica, así estamos en YouTube, ahí están todos nuestros programas. Buenos días y hasta mañana. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.